Gloria al Señor, qué bonito, qué bonito. Sean bienvenidos, los estábamos esperando. Por allá hay una joven, espero que no se haya ido, Alison. La he estado invitando como por 5 años y nunca más la vi y hoy me sorprendió. Hoy llegó. Amén. Creo que hice como cuando el hijo pródigo, ¿cómo sería ese padre cuando vio a su hijo de lejos? Esta jovencita la vi de lejos y yo decía, te conozco, pero ¿de dónde? Amén. La conocí en mi primer trabajo en Perú y siempre le hablé del Señor y siempre la invité y hasta hoy fue que vino. Así que Alison, si estás por ahí, bienvenida del Señor. Amén. Bienvenida. Dios tiene propósito contigo. Bien, familia. Vamos a leer un poquito las escrituras. Quiero que me acompañe con un tema muy bonito. Debemos ser receptivos, pero es un tema que es mucho para autoevaluación. Que solo usted puede hacer que ese tema y esa palabra cale en su corazón para mejorar cada día. Amén. Yo haciéndole decía, Señor, mis saturaciones finales, se acaba el año, quién sabe qué pase con tu sierva el año que viene, amén. Si vienes por ella, si la llevas a otro lado, amén. Pero quiero compartir esta palabra porque es muy importante para la iglesia, para los creyentes, para los cristianos. Así que dígale al que está a su lado, te amo en el amor de Dios, me alegra verte, pero pongamos atención a la palabra, amén. Amén. Sí, la pastora Luisa nunca fue todo el tiempo de este tamaño, también fue jovencita y me gustaba platicar y chacharear y decirle qué buena estuvo la semana a mi amiga o a mi amigo. Pero en el momento de concentrarnos en las escrituras es muy importante porque podemos aprender y acercarnos más a Dios. Bien, quisiera invitarle que se ubique en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo del 1 al 6. Yo voy a leer esta porción de la versión Reina Valera 1960. Amén. ¿Ya están ubicados? ¿Podemos seguir? ¿Están conmigo? Amén. 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 La pastora es un poquito bullosa, le gusta la bulla, el ruido, pero que estemos en un solo espíritu. Bien, leo bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él le respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocios, que yo les haría justicia? Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él le extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón ¿de quién? De los de Israel. Santo. ¿Cuántos han leído esta historia? Levanten la manito. 1, 2, 3. Uy, pocos. Bien, entonces tengo que poner un poquito en contexto. ¿Sabes? Absalón era un joven que era el tercer hijo en el linaje del rey David. Era un joven que era conocido, ¿por qué? Porque era de hermoso semblante, una larga cabellera. Quien lo mirase se quedaba impactado. En conclusión, era el Ken de esa temporada. El Ken, el que todo él miraba, que todo quería acercarse, no hay imperfección en ese Ken. Y si le preguntamos a las latinas, con ojos azules, cabello rubio y la. ¿Sí? A las chicas se ríen, saben que es verdad. Pero entonces, pasaba algo. El corazón de Absalón estaba muy lejos de ser
como su físico representaba ser. Su corazón estaba lleno de resentimientos, de odio. Pero ustedes me dirán, pero pastora, ¿qué pasó? Todo aconteció, para poner en contexto, cuando pasó un acontecimiento fatídico en la familia de Absalón. Absalón tenía una hermana de papá y de mamá que se llamaba Tamar. Pero Tamar fue ultrajada o abusada por un medio hermano, específicamente el hijo mayor del rey David, Amnón. Y cuando esto acontece, Tamar le dice a su hermano Absalón lo que pasó. Pero cuando le dice esto, Absalón no dice ni un mal comentario ni un buen comentario sobre lo sucedido. Solo le dice a Tamar que se quede tranquila y que se quede ahí en su casa, en lo que le pertenecía a él. Cuando usted le hieren a un ser querido, ¿usted se hiere o no se hiere? Se hiere, ¿sí? Este joven, al ver a su hermana herida, su corazón se entristeció. Sí, se enojó. Sí, tenía razones para hacerlo. Pero hubo un error en su corazón. Él ni siquiera fue y le reclamó a David, decirle: papá o rey David, hazme justicia para mi hermana. Necesito que haga justicia. Él no dijo nada. Él solo cayó. Y en el momento tomó una decisión. ¿Qué decisión tomó? Tomar venganza por su propia mano. Para hacerles el cuento corto y resumirlo, dicen las escrituras que él esperó 2 años. 2 años. Absalón no habló del tema, observó todo, no murmuró, no dijo nada, pero en su corazón estaba guardando y guardando muchas cosas para poder cobrar venganza contra Absalón. Y el tema que vengo a traer para el día de hoy tiene por nombre: cuidado con Absalón. Cuidado con Absalón. ¿Sabes? Cuando leímos las escrituras decía que Absalón se ponía a las puertas del pueblo. ¿A qué? A escuchar al pueblo que venía a hablar con el rey y exponer su dificultad. Pero Absalón, a lo mejor, por ahí digo yo, no lo dice la Biblia, quizás era un joven muy lector y se quiso copiar por ahí de un hombre muy reconocido en Roma, que fue el emperador romano Julio César. Julio César fue un hombre que él tenía como táctica y estrategia militar algo que hizo una frase famosa. ¿Cuál era? Divide y vencerás. Absalón hizo esto. Absalón no quiso buscar a que su papá fuera y le hiciera justicia. Nunca le reclamó, nunca dijo nada. Nunca. Él desde el momento, la postura que tomó fue: yo voy a hacer justicia por mi propia mano. Porque él nunca dijo nada, él cayó por 2 años. Y hoy yo quiero que usted y yo identifiquemos al menos 3 puntos que concurrió en la vida de Absalón, que contuvo en su corazón, que hizo que este joven terminara una vida tan trágica como la que terminó. Como este joven tenía razones para estar enojado. Su amada hermana fue agraviada, fue violentada, fue abusada, no vio justicia, tenía razones, pero no actuó de manera correcta. El Hijo de Dios, aunque es agraviado, no debe actuar como mejor le parezca, sino como el Señor lo establece. Ojo con eso. A veces nosotros como cristianos queremos hacer como mejor nos parezca. Entonces, lo primero en lo cual cayó Absalón, yo quiero que me acompañe, es falta de perdón. Mire,
Cuando Tamar le cuenta a Absalón del agravio que sufrió en manos de su medio hermano Amnón, Absalón no habló ni mal ni bien de su hermano, pero esperó 2 años para actuar y tomar la venganza en sus manos. La falta de perdón en el corazón de Absalón fue una de las primeras cosas que dañó su corazón. En ocasiones podemos ser heridos, maltratados, ofendidos, pero no está en nuestras manos pagar mal por mal. Él no perdonó, no lo llevó a reflexionar, sino que lo que hizo fue acumular en su corazón, ¿qué? Ira, amargura. Amados, y a veces cuando nos ofenden, cuando nos hieren, cuando nos lastiman, es natural que nos hieran, pero lo que no es natural es que nos llenemos de ira, de enojo, de contienda. ¿Sabes por qué? Porque esa amargura y esa ira la vamos a transmitir con las nuevas personas que conozcamos y no vamos a disfrutar las experiencias que Dios nos permita tener. Estar tan enfocado en las malas experiencias no nos permite disfrutar del presente. Solo trae a nuestras vidas depresión, irritabilidad o ansiedad. Nos puede hacer sentir que estamos en conflicto con nuestras creencias. Porque empezamos a pensar, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Dónde estaba Dios? Empezamos a entrar en un conflicto interno. Y el enemigo se va a aprovechar de ello, jóvenes, señoritas. Miren, debemos aprender que debemos practicar el perdón con todos, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, compañeros de universidad, con todos. Mire el libro de Romanos, acompáñeme, capítulo 12, versículo 19, Romanos 12, 19. Si no lo tiene ahí, va a estar en la pantalla, espero que salga por allí. Dice de la siguiente manera: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ese fue el primer error que Absalón cometió. Está bien, estaba herido, eso dolió, fue o sea, lo que ocurrió no tiene nombre. Fue algo horrible, pero no estaba en las manos de Absalón de tomar venganza. A veces usted y yo podemos pasar momentos garrafales, horribles, ser víctimas de muchas cosas, pero Dios no nos mandó a que tomáramos la venganza por nosotros mismos. Perdonar no significa olvidar la forma en que otros lo han herido, ni significa necesariamente reconciliarse o relacionarse con las personas que nos lastimaron. Tampoco aprobar su conducta o su ofensa, ni absorberlo de su responsabilidad. Perdonar tampoco es debilidad o signo de sumisión. Por lo contrario, se requiere valentía. Al perdonar, dejamos de hacer que ese alguien que nos lastimó nos hiera constantemente cuando recordamos ese acto o hecho o injusticia. Perdonar es de valiente. Perdonar es de valiente. Nos permite soltar las cargas. Nos permite de una u otra manera disfrutar de la libertad plena que es en Cristo Jesús. Perdonar. Y esto se practica en todo. Con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus compañeros de milicia, con tus hermanos en Cristo, con tu vecino, con tu vecina. Perdona. Y ojo, no es que lo estás diciendo, te perdono y ya estoy contigo para arriba y para abajo. Si lo puedes hacer, gloria a Dios, bendito el Señor, que tu corazón llega a todo eso. Pero si por lo menos lo puedes ver, sientes compasión y ya no sientes odio, ni rencor, ni enojo, gloria a Dios, Dios está obrando. Deja que el Dios se encargue del resto. Todo tiene consecuencias en la vida, nadie queda por sí, porque Dios es un Dios justo, misericordioso. Y Absalón se olvidó de que Dios era un Dios justo. Él solo se enfocó en que el rey no hizo justicia, no me pareció, no está gobernando bien, no tomó bien el asunto, no tiene capacidad. Y por ahí empezó a filtrar el corazón
una cantidad de cosas, entre esas la falta de perdón. Miren, Mateos capítulo 6, versículo 14 dice lo siguiente: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Lucas 6:37 dice: no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Efesios capítulo 4 versículo 32 dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y Colosenses capítulo 3 versículo 13 dice esto, y agárrese porque este sí nos da la yugular: de modo que se le tolere unos a otros y se les perdone si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Tolerancia, perdonarnos. Es importante practicar el perdón entre nosotros. Es importante aprender a perdonar a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros vecinos, compañeros. Mire, cuando usted practica el perdón, usted está practicando la verdadera libertad en Cristo. Usted decidió perdonar. Ya su corazón no está atado a un enojo ni a un odio. Ya usted puede respirar tranquilo. Pero Absalón no entendió eso. Automáticamente él simplemente vio lo que pasó, cayó, no dijo nada, pero solamente en su corazón empezó a guardar y a guardar. Y cuando usted no perdona, usted abre una brecha, una puerta al enemigo y se empiezan a colar otras cosas más. Lo segundo que se coló en el corazón de Absalón fue autosuficiencia. Dígale que está a su lado: autosuficiente. Absalón se creía súper autosuficiente. Absalón pensaba que estaba más capacitado que su padre, porque su padre no supo cómo manejar la situación. Y el enemigo empezó a trabajar en el corazón de este joven. Mire, ¿de qué hablamos de autosuficiencia? Se refiere a la capacidad de una persona para satisfacer sus propias necesidades sin depender de otros. Se creen independientes tanto a nivel emocional como práctico, lo que implica confianza en uno mismo y habilidades para resolver problemas por cuenta propia. Absalón decía, ¿recuerdan lo que le decía Absalón a la gente en la puerta? Decía: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí? Todos los que tienen pleito o negocio, que yo le haría justicia. Imagínense. Así Absalón, que como decían que era muy bello, cabello así largo, así como el muñequito de Shrek ese, el que era el príncipe, así todo él, ¿no? Imagínense, ¿no? El panorama así completo. Yo sí les haría justicia. En pocas palabras, les estaba diciendo: ese rey que estaba ahí no sabe hacer justicia. Ese rey que está ahí no está escuchando al pueblo, no está escuchando tu necesidad, pero si a mí me pusiera, yo sí lo haría. Y era más atrevido y más osado. Cuando la gente quería hacer una reverencia, inclinarse en señal de respeto, ¿qué hacía él? Lo tomaba de la mano y le daba un beso. En conclusión, no soy como ese rey que le tienes que hacer reverencia. Conmigo puedes estar de igual a igual y te voy a resolver. Aquel tú le haces reverencia y ese no hace nada. En conclusión, dijeran en Perú, está por las puras. Sí. Eso empezó a colarse en el corazón de Absalón desde el momento que decidió no perdonar. Vemos cómo se sentía tan autosuficiente que menospreciaba la capacidad de su padre ante el pueblo. A veces nosotros como cristianos caemos en ese error. A veces nosotros como cristianos, cuando vamos avanzando en conocimiento, cuando vamos creciendo a nivel profesional y muchas cosas más, nos creemos tan autosuficientes que empezamos a criticar cómo nuestros líderes o pastores o mamá o papá están llevando las riendas.
Y se nos olvida que sobre ellos hay un peso de autoridad y que hay un respeto que hay que tener. Usted pudo haber estudiado psicología, excelente, lo bendigo. Pero no por eso usted va a venir y va a chancar a su mamá y decirle: mamá, no me supiste criar, me golpeabas, me maltratabas, No. Está bien, su mamá no sabía cómo hacerlo y trató de corregirlo lo mejor que pudo. Entonces usted haga el equilibrio cuando vengan sus hijos. Pero no por eso usted va a socavar la autoridad de su mamá o de su papá. Pero ¿sabe qué, Pastora Luisca? Me parece que en la actividad tal, yo pensé que íbamos a hacer así, asado, y yo creía, pastora, que así era mejor. No está mal que des la opinión, pero saber darla para sumar, no para socavar. Absalón, todo lo que decía, no era para mejorar el reino o ayudar a su padre. Era para socavar la autoridad de su padre ante los ojos del pueblo y que lo vieran a él como el futuro rey. Su corazón se agarró de una herida para convertirse incluso más vil que quien lo hirió. Uy, anote eso. Debemos tener cuidado de que si usted no perdona, si usted empieza a sentirse autosuficiente, usted puede llegar a ser tan peligroso como Absalón. Y pudimos llegar a ser tan peligrosos como Absalón, porque podemos herir incluso mucho más que aquellos que nos hirieron. Debemos aprender a entender que dependemos de ¿quién, mis amados? De Dios. Usted y yo dependemos de Dios. Usted y yo necesitamos que otro hermano nos apoye para seguir caminando. Usted y yo necesitamos que nuestro líder nos ayude para cuando no podamos más. Usted y yo necesitamos que nuestros pastores nos ayuden porque hay cosas que desconocemos, pero que ellos ya han vivido. Absalón solo se enfrascó en su dolor, en lo que pasó su hermana, en que no le hicieron justicia, y de ahí se agarró, se contaminó su corazón y hubo una mezcolanza loca y lamentablemente terminó mal. No podemos ser esclavos del rencor. Si usted se puede capacitar y preparar, hágalo. Si usted puede lograr tener mucho conocimiento, gloria a Dios, hágalo. Pero usted no puede desplazar su dependencia con Dios y la presencia de Dios. Usted no puede menospreciar lo que viene del Espíritu Santo. Fortalézcase, claro que sí, en conocimiento, capacítese. Pero no nos creamos más sabios que Dios. Mire, las Escrituras nos revelan muchas cosas maravillosas en cuanto a ello. Yo quiero que usted se ubique en el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Y estas palabras vienen nada más y nada menos que Salomón, un joven que fue muy sabio. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No confiemos totalmente en nuestro conocimiento. Aprendamos a depender ¿de quién? De Dios. En el mismo libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 9, dice lo siguiente: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Salmos, capítulo 73, versículo 26, dice lo siguiente, y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente: puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Juan 15:5 dice lo siguiente: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán muchos frutos. ¿Por qué? Porque separados de mí no pueden hacer nada. Uy, qué bárbaro. El Señor nos lo dice y a veces a nosotros nos da amnesia. Se nos olvida.
Y creemos que mientras más conocimiento tengamos, más habilidades adquiridas, ya no necesitamos de nadie y somos osados. Hasta ya ni siquiera presentamos el proyecto a Dios, sino que nos lanzamos. Y no es así. Depender de Dios es como el oxígeno para poder seguir existiendo. Y Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 10 dice así: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Amados, no se lance a todo por así usted solito. Acostúmbrese a comunicarle primeramente a Dios en oración. Segundo, llegue a su pastor para que pueda darle un consejo sabio, para que pueda orar por usted. Haga un equipo de trabajo que le pueda respaldar. Si usted hoy no puede, mínimo de su equipo, aunque sea uno, debe poder. Pero usted no se va a sentir solo. Usted se va a poder apoyar y sentirse regocijado sabiendo que alguien está a su lado. Jesús, siendo Jesús, tenía consigo a los 12 apóstoles. Entonces, no podemos creernos ser autosuficientes e independientes, lo que todos lo sabemos. No necesitamos dirección. No es así. Absalón se confió en su propia habilidad. Su corazón, al parecer, le puso mucha atención a lo que decían de él, que lo miraban tan hermoso, con tan bella cabellera, impecable. Pero nadie puede engañar al Señor. Nosotros no podemos engañar al Señor. El Señor sí sabe lo que aqueja nuestro corazón. Y tercera cosita de las tantas que se colaron en el corazón de Absalón, aparte de la falta de perdón, aparte de quererse autosuficiente, deslealtad. Absalón se convirtió en una persona desleal. Se entiende como la falta de lealtad, la incapacidad de una persona para sostener una conducta honrosa, como ser fiel a sus afectos y honrar los grupos e instituciones de los cuales forma, o se considera parte de ellos. Dicho de otro modo, una persona desleal es una persona propensa a la traición, en cuyos sentimientos y criterios no se puede confiar. Absalón no solo tomó la venganza por sus propias manos, sino que perdió la lealtad a su padre, el rey David. Aunque este joven era reconocido por lo que externamente era hermoso, todo el mundo tenía que ver con la apariencia de este joven. ¿Saben? A veces también como hijos de Dios debemos entender que nuestra lealtad primeramente debe estar ¿con quién? Con Dios. A nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestra iglesia, a nuestros jefes, a nuestra familia. Eso aplica en todos nuestros ámbitos. Si usted le es fiel a mamá y a papá, usted va a ser fiel también a su futuro jefe cuando sea un egresado de una universidad. Si usted le es fiel a ellos, usted también va a ser fiel en su iglesia, a su pastor, a sus líderes. Mis amados en Cristo, no importa la posición ni el conocimiento que usted tenga, todos dependemos de Dios. Nadie es autosuficiente, nadie es más que otro. Todos somos importantes y relevantes en el cuerpo de Cristo. Y Absalón se cegó. Absalón se cegó por el enojo, por el rencor, por el odio, y terminó siendo más vil que su propio hermano Amnón. Terminó haciendo cosas más malvadas que lo que su hermano hizo. Sí, lo que Amnón hizo fue malo, no tiene comparación. Pero Absalón dañó su corazón, se convirtió también en asesino, también se convirtió en un desleal, también se convirtió en un traicionero. Se creyó mejor que todo lo que le podía rodear. Y como sea, ambicionaba el trono de su padre.
Pero ¿saben? Absalón se olvidó de algo. Se olvidó que su papá estaba ahí no porque su papá quería, ni por su habilidad, ni por su conocimiento, sino que se olvidó que David estaba ahí porque tenía la gracia de Dios, tenía el respaldo de Dios, y el Señor obra de esa manera. El Señor quita y pone reyes. El Señor te abre puertas, pero también te las puede cerrar, quizás para cuidarte de ti mismo, de muchas cosas. Para los que creemos en el Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Número 14, versículo 24 dice así: sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Cuando usted es fiel a Dios, cuando usted se mantiene honrado al Señor, a sus líderes, a sus padres, a lo que usted cree, no piense usted que eso no tiene recompensa o que nadie lo ve. Lo ve lo más importante, Dios. Dios no pasa por alto nada. Este joven tuvo una actitud diferente a todos. Cuando lo mandaron a espiar la tierra, él no dudó en el que el Señor le iba a entregar lo que por ley le correspondía, porque el Señor lo prometió. Él no dudó. Ni siquiera puso, el Señor, ¿cómo se le ocurre que vamos a pelear con esa gente que son tan grandes, que a lo mejor están más nutridos que nosotros? No, jamás pensó así. Solamente obedeció y creyó en lo que el Señor le había entregado, y el Señor vio eso tan maravilloso en la actitud de ese joven. Salmo 78:8 dice: así no serían como sus antepasados, generaciones obstinadas y rebeldes, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Usted y yo debemos ser fieles a Dios, amados. Estamos viviendo tiempos donde los jóvenes están viviendo tantas circunstancias, han sido golpeados, heridos en los diferentes ámbitos, y comienzan a entrar en un conflicto interno y ponen en jaque lo que el Señor les da. Y a veces entramos en una pelea inútil de por qué esto, por qué esto, por qué esto, por qué esto. Y les digo algo, es inútil caer en eso. Es mejor ponerse a leer las Escrituras, orar al Señor y pedirle dirección a Dios. Mire, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos algo que nos ha herido gravemente, algo que nos ha marcado gravemente. Pero a veces con cumplir lo que la palabra dice basta y sobra, y verás los frutos en el futuro. Absalón pensó tener la mejor razón que su papá o que cualquier otro. Bien, David no reaccionó como debía hacerlo, no actuó como tenía que actuar. No sé, ya David le rendirá cuenta al Señor. Pero nosotros a veces queremos jugar a ser Dios. Yo debo hacer hasta donde yo tengo que hacer. Mi pastor le toca hacer otra parte y ya él va a rendir cuenta a Dios. Pero yo no soy quien para mirar la paja que hay en el ojo de mi hermano. Primero veamos nuestra vida. No nos desenfoquemos, amados. Miren, la semana pasada recibí una de las llamadas más bonitas y más hermosas. Y le confieso que lloré durante esa llamada. Yo he predicado muchas veces, y el que ha seguido mis prédicas, siempre le he dicho que mi papá siempre ha sido Dios. Desde mis 16 años que conocí al Señor, mi Jesucristo ha sido mi proveedor y todo. Pero tampoco es un secreto para cualquiera de nosotros que cuando papá no está presente, eso nos duele, eso nos hiere, eso hace una herida. Y hace muchos años yo decidí perdonar a mi papá por su ausencia, y lo visitaba y le digo: papito, te amo, ¿cómo está? Dios te bendiga. Papito, busca de Dios, con ese amor. Y la semana pasada pude ver el resultado a mi oración y a lo que sembré. Mi padre me dijo estas palabras, y yo quiero que usted las escuche, porque a lo mejor usted también está esperando esas palabras de su papá. Y se lo voy a decir para que usted no desmaye en oración y usted simplemente haga lo que le corresponde, no haga lo que usted cree que debería hacer. Mi padre me dijo lo siguiente: hija, reconozco que no he sido un buen padre. Reconozco que he sido un cobarde y no he peleado por el amor de mis hijos.
Reconozco que no puedo echar el tiempo atrás, que lo que hice ya lo hice y así quedó. Pero solo me puedo concentrar en el presente y en el ahora. Aunque sea, debemos agradecer a Dios que tenemos un techo sobre nuestras cabezas y una cama donde dormir. Cuando mi padre me dijo eso, mi corazón empezó a sentir una alegría, pero a la vez empecé a llorar. Y sabe, cuando usted perdona y deja todo en manos de Dios, yo no le saqué en cara nada a mi papá. Yo lo que le dije fue: papito, tranquilo, estoy agradecida de que seas mi papá. Tú fuiste un hombre valiente. Me tuviste cuando solo tenías 14 años. Eras un niño con otra niña en las manos. Hiciste tu mejor esfuerzo. No pensaste como otro. No dijiste hasta aquí llega ese embarazo. No, permitiste que naciera. Y te estoy agradecida por eso. Te amo. Sigamos adelante. Y mi corazón terminó de completar la paz que yo necesitaba. ¿Sabes? Ese fue el regalo que vino de Dios para mí en este mes. Y lo comparto con usted porque yo no sé cuántos años usted estará orando para que el que lo hirió o dañó su corazón, sea su papá, su líder, su pastor, su hermano, su amigo, su vecino, reconozca que falló. Pero es necesario que usted de antemano decida perdonarle. Y el Señor se encargará del resto en su momento. Perdonar no hace que usted le diga a la persona que no tiene responsabilidad. Solo que usted le está quitando el poder de volver a recordar eso y sentir que la están hiriendo otra vez. Fue una circunstancia que pasó y ahí quedó. Pero en Cristo somos más que vencedores. No permitamos que lo que hizo Absalón en su tiempo se repita en nuestra generación. Tengamos cuidado con ese espíritu de Absalón. ¿Sabes? Absalón lo que hizo fue, con sus acciones, con su falta de perdón, con su creerse autosuficiente. Cuando Absalón hizo todo eso, automáticamente le dio paso a muchas cosas. Fue desleal y dividió y quiso dividir el reino de su padre. Socavar la autoridad de tus padres, socavar la autoridad de tus pastores no está bien. Absalón quiso socavar la autoridad de su padre y quiso robar el corazón del pueblo, quiso usurpar un puesto que no le correspondía. Lo que nunca entendió fue que su padre dependía de Dios y Dios peleaba por él. Y esto puede suceder en cualquier ámbito de nuestras vidas. A veces nos pueden ofender y tenemos razón de sentirnos tristes, pero no tenemos la autoridad de tomar venganza por esa causa. Aprendamos a dejar todos en las manos de Cristo. Seamos verdaderamente libres en Cristo. Dependemos del Señor. Necesitamos la dirección de nuestros líderes, de nuestros pastores, de nuestro papá, de nuestra mamá. No se trata que si lo merecen o no. Es que es un mandato que viene de Dios. Y usted y yo debemos ser obedientes. El enemigo sabe que si divide, vencerá. Entonces usted no permita que el enemigo lo use para hacer causa de división. A veces alguien nos hiere, mejor ni lo murmure, mejor ni lo diga, mejor ore y llévelo a los pies de Cristo. Perdónele y entréguele la carga al Señor y el Señor se encargará. Le garantizo que no va a quedar impune nada, porque le servimos a un Dios vivo. Le servimos a un Dios todopoderoso. No seamos parte de lo que en esa generación Absalón hizo. Seamos una generación, que seamos generaciones que perdonemos los unos a los otros. Seamos una generación que dependamos de Dios y reconozcamos que dependemos de Dios, que necesitamos dirección de aquellos que están como autoridad en nuestras vidas. Pero también seamos leales al Señor. No importa lo que pase, no importa si la circunstancia no es bonita, no importa si quizá tu pastor no te honró como tú querías ser honrado. Sigue siendo leal a tu pastor. No te importe si tu líder no fue leal contigo o no sentiste que fuera leal contigo. Tú sé leal con él y verás la gloria de Dios manifestarse. Seamos esas personas que trabajemos en unidad, no en división.
No permitamos que el enemigo dañe el propósito que Dios tiene para con tu vida y con mi vida. Yo quiero invitarle a que se ponga en pie. Y si usted quiere venir conmigo a este lugar y reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos ser dependientes cada día de Él, yo quiero invitarle a que pase a este lugar. Yo quiero que usted conmigo hoy reconozcamos que dependemos de Dios. Si usted se cree autosuficiente, que no necesita de nadie, se puede quedar sentadito. Pero si usted como yo reconoce que necesita ser dependiente de Dios, yo le invito a que corra, porque el tiempo nos está llegando, se está acabando. Y yo necesito que usted y yo reconozcamos que dependemos de Dios. Reconozcamos que debemos aprender a perdonar a quien nos ha herido. Reconozcamos que dependemos de la lealtad del Señor. El Señor es leal en todo tiempo. El Señor no se olvida de que hay un corazón allí genuino que necesita de la misericordia de Dios. Corra rápidamente. Corra. Y vamos a poner ese corazón ante el Señor. ¿Sabes? Yo no sé qué parte de tu vida te han herido. No sé si en la vida te has sentido defraudado por alguien o decepcionado de alguien. Quizás alguien te hirió tan profundamente que te obligaste a salir adelante solo. Pero yo te quiero decir algo, no estabas solo. El Señor estaba contigo. El Señor te estaba dando fuerzas cuando no podías más. El Señor estaba consolando tu corazón cuando alguien te dijo que no podrías lograrlo. El Señor estaba dando buen testimonio de ti cuando quizás te señalaban y te decían que no eras lo suficiente para llegar a alcanzar la meta. Yo quiero invitarte allí donde estás. Primeramente, reconozcamos ante el Señor que dependemos de Él. Reconozcamos ante el Señor que necesitamos que nos ayude a perdonar la ofensa que se nos hace difícil perdonar. No te vayas como viniste. Esta debe ser una generación diferente a la que Absalón fue. Debe ser una generación que dependa de Cristo y no de su habilidad. Debe ser una generación apasionada, bondadosa, que practique la misericordia los unos con los otros. Padre, en esta hora, Espíritu Santo, te pedimos, Señor, en un solo sentir, Jehová. Mi Dios, perdona nuestros pecados, Señor. Reconocemos que muchas veces fallamos en pensamientos, en palabras y obras. Reconocemos, Señor, que muchas veces, Señor, nos confiamos en nuestra habilidad, en nuestro conocimiento, en nuestra capacidad, y muchas veces dejamos a un lado, Señor, tu presencia. Hoy pedimos perdón, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, mi Rey, que desarraigue, Señor, lo que no viene de ti. Quita toda falta de perdón, Señor. Quita, Señor, toda falta de perdón en nuestro corazón. Oh Rey, hoy decidimos perdonar a quien nos ha ofendido. Hoy decidimos perdonar a quien nos ha herido. Hoy decidimos, Señor, perdonar, Señor, a quien nos ha lastimado, Señor. Pero hoy decidimos perdonar, no porque esa persona merezca ser perdonado. Hoy decidimos perdonar porque hemos decidido dejar el asunto en tus manos. Hoy decidimos perdonar porque hemos decidido que no depende de nosotros, sino que dependeremos de ti. Mis manos levantaré. Hoy perdonamos, Señor, para que tú también perdones nuestros pecados y nuestras debilidades. Hoy perdonamos, Señor, para que tú también perdones nuestra falla. Oh joven, oh joven, oh joven,
tengas, por más justificación que tengas, déjame decirte algo: mía es la venganza, dice el Señor.